Pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este seminario Retos Globales de la Justicia Fiscal que hemos organizado desde Oxfam Intermón en colaboración con la campaña por una justicia fiscal y la cofinanciación del Ayuntamiento de Valencia. Nuestro objetivo con este seminario, con esta charla de hoy, es mostrar que la recuperación económica, el modelo de reconstrucción económica y social tiene y necesita apoyarse en un modelo de justicia fiscal, que no podremos lograrlo si no hay detrás una reconstrucción basada también en un modelo de justicia fiscal. Queremos que este sea un espacio de diálogo, pero también de militancia, porque se trata de mover voluntades en la política, tanto como en la ciudadanía en el sentido más amplio. Esta idea de seminario, de debate, lo hemos organizado en torno a 3 mesas que tienen varios objetivos. El primero, que es el de hablar sobre la crisis justamente y qué propuestas vamos a tener y qué nuevos enfoques para las reformas fiscales. A las 18:35 empezaremos otra mesa que tiene como nombre: si no es feminista, la fiscalidad no será justa. Y finalmente a las 19:25 otro último panel que se llamará cómo afrontar los retos de la economía digital. Son 3 ejes fundamentales: el modelo de reconstrucción frente y de respuesta a esta crisis, la importancia de esa articulación con la visión feminista, incluso en la fiscalidad, y la economía digital, que cuestiona tanto los modelos fiscales como más allá de la fiscalidad. Quiero dar primero las gracias al Ayuntamiento de Valencia y en particular al alcalde Joan Ribó, porque siempre ha estado apoyando las propuestas desde Oxfam Intermón de la campaña por una justicia fiscal de la Comunidad Valenciana, y también al programa de cooperación del Ayuntamiento de Valencia, que siempre han estado apostando por proyectos en los que desde Valencia y en Valencia se muevan una sociedad que basada en menor desigualdad y con mayor justicia fiscal. También nos alegra mucho porque Valencia es una de las 94 ciudades que se han comprometido a un modelo de contratación pública, a ser una ciudad libre de paraísos fiscales, y desde 2019 es la primera de las ciudades en incluir una cláusula de responsabilidad fiscal en su instrucción y una guía de contratación pública basada en la no utilización y presencia de los paraísos fiscales. Es un modelo también para otras ciudades, para otras administraciones públicas, y esperamos que pronto también sea un modelo para el resto de España. Y quiero dar también las gracias a todas las personas que han aceptado la invitación a ser parte de este seminario, de este grupo de ponentes tan potentes. Son voces muy reconocidas, son voces también con un nivel de activismo muy importante y que están justamente por su trabajo y por su implicación liderando muchos de estos cambios que son tan importantes en estos momentos. Déjeme que empiece también agradeciendo el que podamos contar con una audiencia tan amplia. Tenemos personas conectadas a través de nuestro canal de YouTube desde distintas ciudades españolas, pero también desde América Latina y el Caribe, desde Europa y desde otros puntos del planeta, lo cual es una alegría muy importante y muestra también la fuerza que tiene un tema como este en un contexto de crisis como el que estamos viviendo. Bueno, para esta primera mesa contamos primero con 2 organizaciones: la Alianza Global por la Justicia Fiscal y el ICIJ, que es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. La Alianza Global por la Justicia Fiscal es la plataforma de movimientos por la justicia fiscal que coordina el trabajo que las distintas plataformas regionales en los distintos países, en las distintas regiones del planeta están movilizando fuerzas para mover este trabajo y las reformas legislativas, generar conciencias en torno a la justicia fiscal. Es una plataforma que nos ayuda a levantar la voz y que nos permite también a organizaciones como Oxfam, que somos miembros de ella, mover esas voluntades políticas y sociales. Fue creada en el año 2013
Yo tuve la suerte de estar junto a Derece Alemayahu, que es quien hoy nos acompaña y su director en ese momento en el que se fundó en Lima y que se reorientó el trabajo de esta plataforma que mueve a cientos de organizaciones. Y después tenemos también, como decía, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es sin duda uno de los plataformas de periodistas de investigación que han cambiado incluso, diría, el modelo de periodismo. Son un equipo pequeñito, en realidad es una organización sin fines de lucros que está basada en Estados Unidos con un grupo muy pequeño de staff permanente, de equipo permanente, pero que mueve a más de 260 periodistas, a los mejores reporteros de investigación en más de 100 de países y que también tiene a medios de comunicación tan importantes como el New York Times, The Guardian y muchos otros asociados a su trabajo. Hoy nos acompaña Will Fitzgibbon, que es uno de los reporteros senior de esta plataforma, que lleva trabajando con el ICIJ desde el año 2014, pero que además es una de las voces más importantes dentro de la plataforma en levantar el impacto de estos temas, de los flujos ilícitos, de la evasión fiscal, de los paraísos fiscales en África. ¿Por qué les hemos invitado a estas dos plataformas, y en particular a Derece y a Will? Es porque estas dos organizaciones han sido nominadas al Premio Nobel de la Paz este año y eso demuestra la importancia que el activismo y del activismo y del periodismo de investigación tiene en este contexto. Luego nos hablarán mucho más. Y para terminar este primer panel también tenemos la suerte de contar con Carlos Heller, que es diputado de Argentina. En realidad es el presidente de la Comisión de Presupuestos y fue el impulsor de la iniciativa parlamentaria en Argentina por el aporte solidario de las grandes fortunas. Eso que luego nos contará, pero ha sido una iniciativa innovadora y a la vanguardia un poco de lo que esperamos ser un ejemplo para otros países. Carlos lleva toda una vida de experiencia en la gestión pública no estatal, pero también ha sido presidente y es presidente todavía del Banco Credit Corp, que es una entidad cooperativa muy importante en el caso de Argentina, que nace ya hace unos cuantos años y que ha sido el germen de luego mucho el trabajo que se ha ido realizando desde la sociedad civil y no solamente desde la sociedad civil. Bueno, para esta primera parte del panel vamos a empezar primero con Will y con Derece. Ellos hablarán en inglés, pero estarán subtitulados y luego contaremos con la intervención de Carlos Heller y finalmente podremos recuperar una ronda de preguntas. Antes de terminar esa ronda de preguntas también contaremos con una intervención de Carlos Cruzado, que es el presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gesta, muy conocido y un gran amigo también y miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal, con quien llevamos muchos años trabajando. Bueno, Will, Derece, me gustaría empezar con vosotros dos y saber si fue una sorpresa este nombramiento al Premio Nobel de la Paz o qué es lo que creéis que ha hecho que dos organizaciones como la Alianza Global y como el ICIJ hayan sido reconocidas y nombradas como candidatos al Premio Nobel de la Paz este año. Will, si quieres empezar tú. Thank you very much, Susanna, and thank you for the invitation to speak. I think I speak for all of ICIJ when I say we were very pleasantly surprised by the Nobel Peace Prize nomination. This wasn't something that we had applied for or knew about, to my knowledge. And it really is incredibly humbling recognition of work that many hundreds and hundreds of reporters have done now, as you mentioned in the introduction, for years and years. I have been at ICIJ for a long time, and I still remember when we first started writing about tax havens, illicit financial flows, and dark money, so to speak. There was a huge pushback. There were other newspapers, there were editorials in leading newspapers, there were public figures who said, who on earth is ICIJ and why are they criticizing legitimate people and businesses trying to make money and to maximize profits? And the Nobel Peace Prize, I think the nomination is recognition of how far we have come as a society and of how much growth and development there has been within the journalism community and also within the public sphere generally. One of the proudest achievements, I think, of ICIJ
is how projects like the Panama Papers, Paradise Papers, and Luanda Leaks have changed the narrative and helped introduce into the public consciousness terms like tax havens, ideas like tax avoidance and tax evasion that previously were maybe discussed among academics or a certain number of politicians, but that you would never hear spoken about in a pub or at a restaurant or among friends having a night out over a cocktail. And I think that has been a huge change in the global discourse on tax equality. And the Nobel Peace Prize nomination is a recognition of that, and of course a recognition, as the Nobel Peace Prize Committee nomination said, of the dangers that journalists have experienced in exposing this kind of dirty money. I speak to you from Washington, D.C., where my job is generally very safe, but ICIJ works every day with reporters from Russia, Zimbabwe, Ecuador, and Indonesia, among many others. And every ICIJ project, they are exposing the secret details of some of their country's most powerful and often most dangerous people. And I think having something like a nomination for the Nobel Peace Prize really is a great boost in motivation for these reporters who really are just doing their job. So thank you. Gracias, Will. Sí, desde luego, yo puedo decir que para nosotros el trabajo del ICIJ ha sido fundamental, pero también fue una sorpresa derecha para la Global Alliance. También cuéntanos cómo ha sido recibido por parte de la Alianza Global esta nominación y cómo veis vosotros también el reconocimiento que esto supone. Thank you. Do you hear me? I was not able to hear Will. Sí. Do you hear Derecha, me? sí. Sí, te podemos escuchar, Derecha. Okay. Thank you very much. Thank you for the invitation. And I have to say, I didn't know this part of Valencia's story. I'm very happy to know that there is such a city administration, and I commit myself to shift my football allegiance from Barcelona to Valencia in the future after this day. In terms of our recognition, I think there are two things. We are, honestly speaking, surprised. And we're happy that we got the nomination in tandem with the prestigious ICIJ. And I think there were two reasons for that. One was the recognition of what we have done so far, but importantly also it has an element of encouraging us to do it further. So it has an element of recognition of what we have done and also a recognition of our potential in the future. Susanna mentioned we created the Global Alliance in Lima in 2014. And there is something structurally different about the Global Alliance. In the past, just like in economic terms, the North dominated the South or dominate the South. Also in the civil society structure, it was also that the Northern-based NGOs, CSOs were a dominant factor in the global civil society as well. Usually, the policy is formulated in the North, the programs are developed in the North, and the Southern partners are just asked to implement them as a sort of implementing organization. What we tried to create in Lima in 2014 was another structure where a global movement is based on solidarity and not on domination, in which the South also has a possibility of setting its own priorities and also formulating its own agendas, and the basis of cooperation would be that of solidarity and not that of domination.
So in that sense, we were structured in such a way that to be a true voice of the global movement, with both the South and the North partnering together to share their solutions to global challenges that affect both the North and the South. And the Global Alliance is actually structured in such a manner that we have the 5 continents, Tax Justice Network in the 5 continents, which contribute 2 coordination committee members each. We have a 10-person coordination committee. Decisions are taken on a unanimity basis. There is always consensus when you want to implement that. There is a respect for the position of others, if in case there are disagreements. So this is really a new structure, and there is a part of a recognition to this. If the Global Alliance has a position on that, it is not about a program developed everywhere, and imposed on developing countries, CSO. It is something to which also they have allegiance, which is also developed in consultation with them. So the second major reason is really the tax discussions in the past has been making it part of the development aid logic. But tax justice is not about development aid logic. It is about the right of nations to tax profit which is generated in their economies. It is about their right. It is not about, it should not be conceived as something in the form of development aid, where what rich countries do this and do that to help poor countries. It is not that. It is about the recognition of the right. And who can claim right? It is the subject itself which should claim their right. So in that sense, it is about this, the Global Alliance being a platform to be a true representative of Southern voices in tackling these global challenges. So I think the 2 elements were very important. The first one is what we have achieved so far, and the second one is the potential we have in the future to go further in strengthening this genuinely global voice. Thank you. Muchas gracias, Dereje. Y soy consciente de todo eso porque participamos juntos en muchos de esos espacios, además. Will, los Panama Papers no fueron el primero de los escándalos fiscales, pero sí han marcado un hito, han supuesto un cambio radical prácticamente y hicieron que fuera imposible invisibilizar la existencia de estas prácticas, la existencia de los paraísos fiscales, pero también el modelo sistémico de abuso que había detrás de esos paraísos fiscales por parte de grandes fortunas, muchos políticos y grandes corporaciones. Y es fascinante leer no solamente los datos, sino las historias que habéis ido construyendo detrás. ¿Qué es lo que ha cambiado después de los Panama Papers? ¿Ha cambiado algo? ¿O todavía necesitamos más escándalos para poder mover las agendas políticas? I think the impact of the Panama Papers can be counted in so many different ways. Some of them were immediate and visible, and some of them are longer term, ongoing, and less visible to the naked eye. If we go back to 2016 when the Panama Papers came out, some of you might remember that almost immediately there were protests in countries like Iceland and like Pakistan. The Prime Minister of Iceland was famously the first politician to resign as a result of the disclosures. And I remember at the time, every day, every week, every month, it seemed like there were new developments following the Panama Papers. There were new laws that were introduced in countries like Panama and like the United Kingdom. Panama, for example, finally signed up to the OECD's Exchange of Information program that it had long been refusing to do. They had countries like El Salvador, Uruguay and Australia, where police and authorities raided houses, made arrests, and instituted criminal charges against individuals who had been suspected of evading taxes through offshore vehicles. We at ICIJ try as much as we can to
follow how much money has been recovered by governments as a result of the Panama Papers. We're currently, I think, at around $1.4 billion recovered by a handful of countries, and that doesn't include many nations who refuse to disclose that information publicly. But there have been hundreds and hundreds of investigations, arrests, and prosecutions around the world. And I think it's also important that when we think of the Panama Papers, we don't only think of tangible impacts that we can see. One of the things I'm proudest of with Panama Papers, as I mentioned before, is how the project and how ICIJ's model of collaborative journalism has strengthened and become almost mainstream. When the Panama Papers was published, it was inconceivable that 300 or 400 journalists would work together in secret and agree to collaborate. Whereas now, that's something that journalists regularly do on small and large scales involving ICIJ and independently. I speak to lots of journalists in countries where press freedom, transparency, and accountability is still a huge problem. Countries like Niger, like Nigeria, like Malawi. And of course, it's a reality that in many of these countries, politicians who were exposed in the Panama Papers did not resign and have not suffered any consequences. Let's think about one of the big Panama Papers revelations, the friend and associate of Russian President Vladimir Putin, where to my knowledge, nothing has happened to him as a result. But I don't think that should make us pessimistic or cynical, because changes happen in ways that we don't always see. And my personal feeling is that if Panama Papers can help change the dialogue or can help give inspiration to one solitary tax inspector in a country like Togo in West Africa or Zimbabwe, then the Panama Papers has also been valuable. I'm also not as, I suppose, optimistic to think that the Panama Papers changed everything. Something that I've learned from the Panama Papers is that criminals will always want to hide money, and unfortunately there are many tax havens out there, and there are many loopholes in the legislation that still allow them to do so. I do think, therefore, that we will see more kinds of Panama Papers exposés, because just because Panama or the British Virgin Islands have now been exposed doesn't mean that people can't find ways to obscure money and assets in places like Singapore or Dubai. And so my expectation and tip is that you'll hear more of ICIJ in the future on this similar topic, because unfortunately our work is far from over. Thank you. Bueno, esperamos esas noticias y esas nuevas historias, Will, porque nosotros sí que hemos constatado que en realidad muchos de los cambios políticos que se suceden son el resultado del impulso que los periodistas de investigación habéis venido realizando, contando historias que nadie más que vosotros podíais contar. Y ahí un reconocimiento también, como decía Derece, a ese trabajo, algo casi increíble de colaboración durante tanto tiempo, que merece que es una de las razones también por las que es tan merecida esta nominación al Premio Nobel. Derece, estas últimas semanas hemos oído casi noticias que nos parecían imposibles, titulares de que hay que terminar esta crisis consiguiendo que paguen los ricos, noticias que además venían no solamente desde la sociedad civil, sino que venían por primera vez desde grandes países, desde grandes instituciones como el Fondo Monetario, como Estados Unidos, que han cambiado aparentemente o han empezado a cambiar sus políticas o a plantear que esta vez la crisis la tienen que pagar quienes más tienen. ¿Podemos ser optimistas? Estas son semanas en las que vamos a ver ese cambio, pues aún nos queda mucho por conseguir para lograr vincular esa idea que para mí era muy importante lo que decías antes, que la justicia fiscal tiene que ver con la garantía de derechos. Thank you very much. But first, I think Will was a bit too modest in his assessment of the impact of the Panama Papers exposures in terms of changing the narrative. It was a huge instrument in our advocacy, because, as you know, before the Panama Papers came out, the civil society and some researchers were talking about what is happening,
what the havoc secrecy jurisdictions and tax havens are causing on the global economy and the well-being of peoples. It gave it names, it gave it figures, and it made it authentic. That was a very important thing. Perception is very important in campaigning. As you can see from my face, I come from Africa. When we started campaigning for tax justice, and we used to ask civil society at civil society meetings, do you think Africa gets more money from the... Just one second. We cannot see you well, the image. So can you move a little bit your screen? Yes, perfect now. Much better. When we started the tax justice campaign in Africa, we used to ask our audiences, do you think Africa gets more money from outside, from the north, than it loses? Invariably, the answer was, we are poor. We get more money from outside than we can lose. And we asked the second question, do you think if there are any losses from Africa going to the north? And everybody would say it is our rulers, the African dictators, which are taking away money from us and stashing it in tax havens. If you now look at all these exposures, you will see Africa loses more than it gets from development aid. The proportion is 1-3, according to OECD's admission itself. For every $1 coming in aid to Africa, $3 leave the continent. The second one, the share of corruption and embezzlement in the total illicit financial flows living in Africa is a modest percentage. 60% is through commercial activities. So the ICIG exposures have helped us give authenticity, plausibility to our campaign. Coming to your question, I'm always very skeptic about these issues unless there are some structural changes in which there are also accountability mechanisms. Promises are made. What do we see? I think Oxfam is leading on this. How many billionaires got richer during the pandemic, while the whole communities in the north and the south are suffering? How many multinational corporations got tax concessions from governments? How many are being subsidized, although they are earning profit in this? So what I'm trying to say is, I'm not someone who can believe in promises unless I see structural changes in concrete actions. Actually, I'm worried. If you look at some advices, it is again austerity. There are advices to governments to cut social spending. So the neoliberal agenda is not gone. And actually what has happened is through the exposures like with the ICIG and what, we have really managed to change perceptions and narratives, but we have not managed to organize enough political pressure to force political will for governments to change the way things are working. So, for example, it is an exception. Actually, the only country I've heard of which has now introduced a wealth tax to fund social spending at this critical time is only Argentina. In other countries, you don't see that. You see, there is a study. I was not able to read it now, but the study which outlines how many tax concessions were given to multinational corporations at this time. And finally, what I want to say is the structural change we are saying is there are reform measures which are being proposed by rich country institutions like the OECD. But if you look at these measures, it is as if they are telling us to stop a leakage with a sieve. Because they always, as Will also mentioned, they always leave loopholes that will help
the status quo to continue. So that is why active participation of all nations together to curb tax evasion and avoidance and illicit financial flows within the auspices of a universal membership organization like the United Nations is necessary. And the measures, it is now, the problem is the measures are urgent, but they are not being taken. So the loopholes continue, the rich are getting richer. We have not generated the political pressure necessary. So our task is to try, the awareness is there, the protest is there, even the anger is there, but it has not translated into a political process which can force governments to do the right action. Thank you. Gracias, Dereje. Entre tu escepticismo y mi optimismo, en la Alianza Global siempre encontramos un punto de equilibrio que es el que al final demuestra la línea en la que trabajamos. Pero ambos coincidimos, yo creo que tiene razón en que el papel del ICIJ ha sido fundamental y que sí han sido clave en estos cambios. Pero también otra de las cosas que decías, en la importancia de la voluntad política. Y aquí el caso de Argentina es claro. Argentina ha reaccionado a esta crisis con una decisión que en cierto modo es histórica, o al menos es el único país, como decía Dereje, o el primer país que ha puesto en marcha una iniciativa que hace unos meses, hace un año, nos parecía difícil de conseguir, y es aprobar un impuesto de solidaridad a las grandes fortunas para recaudar más recursos que garanticen una inversión en políticas públicas. Carlos Heller es el diputado que ha estado liderando esta iniciativa y nos va a contar justamente algo más, es decir, ¿qué es este impuesto? ¿Cómo se ha logrado movilizar esa opinión, esa voluntad política para conseguir que Argentina esté a la vanguardia de muchos otros países en iniciativas que incluso ahora el Fondo Monetario Internacional empieza a apuntar como que es la vía para resolver o para poner en marcha las respuestas a esta crisis? Gracias, Carlos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a participar en un evento de tanta trascendencia. En realidad yo quisiera hacer un comentario a lo que dijo recién el participante preopinante, porque yo estoy absolutamente de acuerdo. El principal problema no está en la riqueza declarada, está en la no declarada. Lo más grave que tiene la humanidad hoy es todo lo que se va de las manos y que escapa a la fiscalidad, lo que está en los paraísos fiscales, lo que no se declara, lo que se factura desde los países de baja tributación. Veía, por ejemplo, un artículo de Paul Krugman donde él dice: más de la mitad de los beneficios que las grandes empresas estadounidenses declaran haber obtenido de inversiones en el extranjero proceden de paraísos fiscales diminutos como Bermuda o las Islas Caimán, donde no tienen ninguna actividad real. Y por otro lado, dice en la misma nota que Luxemburgo, con 600.000 habitantes, recibe más inversión extranjera que Estados Unidos en función de la baja fiscalidad que tienen esos países. Quiero decir también que todos esos países son parte de la OCDE. Son espacios de los países centrales, es decir, que está en las manos de ellos realmente tomar las medidas para que esto dejara de suceder. Hago esta breve introducción para decir que claramente creo que el eje del problema principal está allí y que lo que nosotros hemos hecho en la Argentina, que creo que merece ser valorado como una iniciativa trascendente, solo apunta a obtener que de la riqueza declarada por las mayores fortunas, una pequeña porción de esa riqueza declarada vaya a fines determinados que permitan morigerar los problemas más graves que generó la pandemia y que genera en general la pobreza como consecuencia de la injusta distribución de la riqueza. Yo digo que el mundo de hoy, el principal problema que tiene no es la pobreza, sino la absurda distribución de la abundancia, la enorme concentración de la abundancia que hace que exista esa pobreza, porque al mundo le sobran recursos, solo que están mal distribuidos. En ese esquema es que nosotros ideamos
este aporte solidario, extraordinario, sobre las grandes fortunas para morigerar los efectos de la pandemia, y así lo hemos llamado. Cada palabra tiene un sentido. Por ejemplo, se nos cuestionaba el término de solidario porque se nos decía que cómo era solidario si era obligatorio. Y nosotros le explicábamos que la solidaridad estaba en el destino, porque este recurso no iba a ir a rentas generales, sino que iba a ir a comprar vacunas o remedios en generales, a atender a problemas de la educación, especialmente en aquellos sectores que por falta de recursos no pueden completar sus estudios, a ayudar a las situaciones habitacionales de los que acá se llaman barrios populares, que son los barrios precarios, donde hay grandes concentraciones de población pobre, y a otros proyectos por el estilo, es decir, que el destino de estos fondos estaba fijado por el proyecto de ley. Trabajamos con la idea de una progresividad a partir de un piso, tratando de encontrar una ecuación. La ecuación era la máxima recaudación posible afectando a la menor cantidad de gente posible. Y quiero decir que según nuestra estimación, está alcanzado el 0,02% de la población. Es decir, que el 99,98% de la población no va a aportar a través de esta ley. Solo ese 0,02% que desde luego es propietario de una parte muy grande de toda la riqueza declarada, y perdónenme que sea insistente y cada vez lo repita, porque además de declarada, está tomada, en el caso de los valores físicos, a sus valores fiscales, que muchas veces son notablemente inferiores a los valores de mercado. También hemos encontrado que cerca de la mitad de estos activos que formaban parte de estos patrimonios estaban dolarizados, y que el 92% de esos activos dolarizados estaban fuera del país, es decir, que no estaban en la Argentina. Y por eso establecimos también un régimen para facilitar la vuelta de esos fondos, estableciendo que quien trajera de vuelta el 30% de los activos monetarios que tenía en el exterior dejaba de pagar la sobretasa que pagaba por tener esos dineros afuera y no tenerlos en el país. Debo decir, porque una de las preguntas era si había habido resistencias, muchísimas. Las resistencias, lógicamente, vienen de los que representan a los que tienen que pagar. No hay ningún secreto en esto, y muchas veces son acompañados por los grandes medios de comunicación que hacen campaña a favor de esos sectores, a favor de esos intereses. Se nos decía que esto no se iba a poder aprobar. Yo formo parte de un gobierno cuyo parlamento, en la Cámara de Diputados que yo integro, no tiene mayoría propia, debe construir alianzas con otras fuerzas para obtener los votos necesarios para poder sancionar una ley, y hemos trabajado intensamente y lo hemos logrado, porque también tratándose de una cuestión impositiva se requieren mayorías especiales, no las mayorías simples, así que tuvimos que hacer un gran trabajo de convencimiento para lograr esas mayorías especiales que nos permitieron aprobar este proyecto, que fue sancionado y promulgado, sancionado por las dos cámaras y promulgado por el Ejecutivo. Quiero decir, y no me quiero olvidar, que no es un proyecto mío. Este proyecto nació de una iniciativa que me presentó el presidente de nuestro bloque, el diputado Máximo Kirchner, y que yo lo trabajé y que juntos lo hablamos con el presidente de la Nación y con el ministro de Economía, y tuvimos su aval para avanzar en esta dirección, y eso nos dio también el respaldo político necesario para sentirnos acompañados y no como una iniciativa en solitario. Además, quiero decir, y creo que era lo más importante, las encuestas de opinión que se hacían decían que alrededor de un 70% de la población, más allá de sus orientaciones políticas, más allá de si tenía simpatía por el gobierno o no tenía simpatía por el gobierno, veía a este proyecto como un proyecto correcto y digno, merecedor
de ser aprobado. Y creo que eso influyó mucho finalmente en que podamos construir esa mayoría parlamentaria que nos permitió que esto finalmente se convirtiera en una ley. Que le va a proporcionar al Estado una suma del orden de los 3.500 a los 4.000 millones de dólares, que en términos argentinos es un buen aporte a la finanza, pero que, reitero, tiene fines específicos que tienen que ver en todos los casos con ayudar a morigerar la pobreza y en particular el daño generado por la pandemia sanitaria. Así que esos han sido los ejes principales con los que nosotros hemos trabajado. Quiero decirles también, para ser justo, que tengo información de que en Chile se acaba de dar media sanción a un proyecto similar, que en Bolivia se ha aprobado también un proyecto de características similares, y sé que ha habido en España, he visto también en alguna iniciativa, que no sé qué resultado parlamentario habrá tenido, pero creo que iniciativas como estas van a seguir prosperando, habida cuenta de que, como bien se ha dicho hace un ratito, hemos visto que desde el Fondo Monetario al Banco Mundial, a la OCDE, al presidente de los Estados Unidos, etcétera, hablar de la necesidad de generar tributos especiales a las grandes fortunas, a las grandes riquezas, porque hemos visto, yo digo con alarma, como por ejemplo, durante la pandemia se ha incrementado el número de 1.000 millonarios y al mismo tiempo se ha aumentado la riqueza concentrada en esos 1.000 millonarios y al mismo tiempo se han generado 120 millones de pobres nuevos. Es tan absurdo ver esa información que pareciera que el mundo no puede esperar más, que tiene que actuar pronto, que tiene que actuar mancomunadamente, y iniciativas como esta y información como la que generan entidades como OSMAT y las investigaciones que hacen los periodistas, que nosotros seguimos y utilizamos muchísimo porque nos vienen muy bien para argumentar alrededor de estos temas que se discuten, de la absurda concentración de la riqueza ilegal en muchísimos casos. Y yo, cuando digo ilegal, voy a recordar también algo que dice, creo que Krugman en esa nota, que recuerda que allí por el año 30-31, JP Morgan hubo 2 años que no pagó impuestos, y eso generó una dura reacción del gobierno de los Estados Unidos. Y Morgan dijo, muy suelto de cuerpo, que evadir estaba mal, pero que eludir en definitiva era un tema de habilidad, porque era trabajar en los vicios, en los vacíos que dejaban las legislaciones, y por lo tanto que eso no tenía que ser censurado. Bueno, habrá que mejorar las legislaciones para que no se pueda eludir y para que se tribute. El presidente de Estados Unidos acaba de decir hace unos días que 91 de las 500 grandes corporaciones de Estados Unidos en los últimos 2 años han pagado 0 impuestos federales. 0 impuestos federales. Es casi una ofensa al sentido común, a la humanidad, a todo lo que el mundo está viviendo. Así que yo me siento enormemente feliz de que ustedes me hayan invitado, de que yo esté aportando aquí. Me gustaría meterme más a fondo que contar nuestra experiencia con todo su valor que tiene en todo ese gran debate que ustedes plantean alrededor de los problemas globales, de cómo generamos y fortalecemos un gran movimiento universal que ponga de una vez por todas fin a todas estas maniobras de evasión, de operación en negro, de empobrecimiento de inmensas mayorías. El mundo hoy podría vivir feliz, con recursos aceptables para todos, con mínimos que permitirían que todo el mundo viva dignamente. No es otra época de la humanidad en que la riqueza no alcanza. Sobra. Solo tenemos que hacer que esté en las manos que tiene que estar. Solo tenemos que ayudar a que se generen los mecanismos para que se distribuya como corresponde. Y creo que este pequeño aporte nuestro, con este aporte solidario y extraordinario sobre las grandes fortunas para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia,
Estamos de vuelta. Muchas gracias por seguir con nosotros y siento muchísimo este corte. Carlos Heller, no sé si aún te habías quedado con ganas de contarnos algo más, pero sí decir que realmente el caso de Argentina ha sido paradigmático y cuando desde muchos lugares y muchas instituciones nos decían que esta idea era imposible, nosotros decíamos Argentina lo ha hecho y esto marca una vía de que es posible. Ganas de contar, no me dejen porque no les va a alcanzar el tiempo. He tratado de ceñirme al esquema que habíamos acordado y creo que lo central que quería transmitir está hecho, y quiero cerrar agradeciéndole que me hayan invitado y que me den la posibilidad de expresar mis ideas, y bueno, y que cada vez que lo crean conveniente estamos a disposición. Creo que es un debate que hay que seguir y estamos en el momento justo para profundizarlo, porque hay una sensibilidad especial hoy en el mundo ante la gravedad de lo que está pasando, ¿no? Pareciera como que es una oportunidad que no habría que dejar pasar. Créeme que seguiremos y que igual que necesitamos países como Argentina que marquen las sendas, iniciativas como el ICIJ que se atrevan y que sean capaces de movilizar a tantos periodistas, y un movimiento de la sociedad civil organizado como el de la Alianza Global, a través de estas fuerzas juntas conseguiremos, yo sí creo, Dereche, en algún momento conseguir que estas leyes injustas cambien. Carlos Cruzado, contigo contamos para que nos des una última visión de lo que has escuchado, una última reacción también, y quizás, como apuntaba Carlos Heller, cómo esto resuena en los debates en España, un poco cortito, pero para que tengamos esa visión final también desde la Plataforma por la Justicia Fiscal y el trabajo que aquí estamos realizando. Sí, buenas tardes. En primer lugar, encantado de haber escuchado estas voces y, bueno, las organizaciones a las que representan, ¿no? Y en segundo lugar, muy cortito, pues hablar de la necesidad de recuperar, quienes lo hemos perdido, implementarlo, quienes nunca lo tuvieron, el concepto de progresividad en nuestros sistemas fiscales, ¿no? Estamos en un momento importante. La pandemia, precisamente, y la crisis que ha generado, pues es una oportunidad, a pesar de la desgracia que conlleva, para afrontar ese cambio de paradigma, ¿no? Estamos escuchando voces en organizaciones internacionales que hasta ahora pues era raro escuchar, ¿no? Estamos oyendo a la sociedad civil, que hace mucho tiempo viene hablando de esto, y como digo, ese problema de recuperar la progresividad es en el que ahora mismo tenemos que estar todos, ¿no? Como consecuencia de la caída en desgracia del concepto, ¿no? A raíz de la aplicación de las teorías neoclásicas sobre la imposición y cómo desde los años 80 se ha venido perdiendo esa progresividad y, en definitiva, ese poder redistributivo de los sistemas tributarios, al tiempo que han ido creciendo las desigualdades sociales. Creo que esta es una oportunidad importante. El Fondo Monetario Internacional, desde 2017, ya viene diciendo que, bueno, ese mito de que la progresividad de los sistemas lastraba el crecimiento económico no se ha demostrado empíricamente, y viene planteando la necesidad de recuperar ese concepto de progresividad y de que, bueno, en los países los impuestos sobre la renta incrementen los tipos sobre los contribuyentes con mayor capacidad económica, ¿no? Hemos escuchado hace tan solo unos días al Fondo Monetario Internacional otra vez hablar del problema que la pandemia ha conllevado y cómo ha repercutido de manera desigual en función de esas desigualdades grandes, ¿no? Pero cómo también, además, la crisis ha conllevado un incremento de estas desigualdades. Por tanto, necesitamos recuperar este concepto de progresividad. En España hay un debate sobre esto, en este momento, sobre la fiscalidad en la Comunidad de Madrid, ¿no? Que está precisamente pues en esos parámetros que ahora se está hablando de cambiar, ¿no? Está habiendo voces. Por primera vez en España hemos oído ayer la voz de un gran empresario decir que es necesario pagar impuestos, que necesitamos cuidar nuestro estado de bienestar, algo que ya veníamos oyendo en Estados Unidos, en otros países, pero que en España todavía era inédito. Por esto yo creo que es un momento importante, es un momento en el que, además, en España la opinión pública, según todos los datos que apuntan los institutos de opinión, lo que nos dicen es que mayoritaria y transversalmente
los ciudadanos creen que el sistema no es justo, que hay que cambiarlo, creen que se gasta muy poco en políticas sociales, por supuesto ahora en sanidad, en investigación, en educación, y también creen la mayoría de los ciudadanos que el sistema se tiene que apoyar más en imposición directa que indirecta. Justo todo lo contrario de lo que ha venido ocurriendo. Por tanto, estamos ante la posibilidad de cambiar ese paradigma. Es una tarea muy complicada, como se ha apuntado, desde luego tiene muchas dificultades, pero desde luego es una ocasión. Los próximos meses, hablaba de años, pero en realidad serán los próximos meses en los que vamos a asistir a ese posible cambio que pueda efectivamente hacer realidad esto que pensamos los que estamos aquí y mucha gente, ¿no?, en la sociedad civil, que es que sin justicia fiscal no hay justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Cruzado. Y era una de las razones también por las que hoy queríamos invitar a Carlos Heller, porque justamente en el caso de España es un debate. La imposición al patrimonio y la respuesta fiscal a esta crisis está muy presente en el debate. Carlos Heller, nos llegan algunas preguntas que plantean si lo que necesitamos, si tenemos que apostarla todo a este aporte extraordinario, donde quizás no se recaude todo lo que se podría justamente por esa economía negra, etcétera, o si lo que necesitamos es una reforma en profundidad. Y es una de las cuestiones que debatíamos estos días también con colegas, por ejemplo, de Colombia, donde se ha puesto en marcha la enésima reforma tributaria. Es decir, ¿necesitamos esas medidas estrella o tenemos que apostarla a respuestas más transformadoras? No, sin duda lo segundo. Mira, hace unos días hemos hecho una modificación sobre el impuesto a las ganancias a las personas, aliviando la carga impositiva en las personas que tienen menos ingresos, hasta un piso. Y hoy, en un ratito, tengo que presidir una reunión de la Comisión de Presupuesto donde estamos tratando una modificación del impuesto a las ganancias de las sociedades, que tiene la particularidad de que rebaja la alícuota a las empresas que ganan menos de una determinada cantidad, le mantiene igual a un tramo de esas empresas y le aumenta la alícuota a un número reducido. Al 10% de las empresas le aumenta la alícuota, efectivamente planteando un estiramiento de la progresividad, con un resultado neto, obviamente, de mayores ingresos impositivos, pero con una carga distribuida en sentido inverso. Alivio para las empresas que menos ganan y mayor carga para las empresas que más ganan. Suponemos que hoy vamos a sacar dictamen positivo en la Comisión de Presupuestos y que la próxima semana la Cámara de Diputados lo tratará y le dará media sanción. Y bueno, tenemos en carpeta toda una serie de trabajos, todos orientados a la misma manera. Yo digo que, por lo menos en la Argentina que conozco, la Argentina tiene que modificar su sistema impositivo, achicando el peso de lo que yo llamo los impuestos horizontales, es decir, como el IVA, aquellos que van a todas las personas y no distingue capacidad contributiva, y aumentando los impuestos verticales, los progresivos. Y los progresivos básicamente son siempre dos, son los del patrimonio y son los de la ganancia, que es donde hay que centrarse. Pero todo eso es parcial y limitado si no se trabaja sobre la elusión, si no se trabaja sobre la triangulación, sobre lo que hacen las corporaciones que facturan desde los países de menor tributación, si no se establecen tasas universales independientemente del país desde donde se pretende facturar. Hay que terminar con todas esas maniobras que hacen daños terribles a la sociedad y a los pueblos. Las grandes corporaciones que exportan triangulando, por ejemplo, y exportan materias primas de un país como la Argentina hacia un país de baja tributación en los papeles y de allí al destino final hacia donde va la mercadería. Es decir, el barco va desde la Argentina al destino final, pero el papel, el trámite, pasa por un lugar de manera que se genera una menor tributación final. Son todas cosas que hay que ponerle fin e, insisto, requieren políticas globales, no se pueden tomar desde un solo país. Hace falta que los organismos globales y aquellos que agrupan principalmente a los países donde tienen sede
todas estas maniobras tomen cartas en el asunto y actúen. Y eso requiere que la sociedad mundial les exija que actúen en este sentido. El secretario general de las Naciones Unidas se ha pronunciado días pasados en este mismo tono que estamos hablando nosotros. Se supone que esa es la representación del pensamiento global y universal, pero falta que esas cosas se transformen en leyes, en reglamentaciones, que terminen con esta absurda situación que hoy tenemos de riqueza que se acumula de una manera, yo diría, definitivamente inaceptable. Y es la gran batalla y el gran desafío que tenemos por delante. Toda la razón, Carlos. Will, nos llega una pregunta y nos dicen si el trabajo del ICIJ, con todos estos escándalos, algunos en los que tú has estado directamente implicado, también más allá de los medios como los Panama Papers, pero también Mauritius Leaks, también el Angola. Will, ¿no nos oye? Will, can you hear us? Bueno, seguimos teniendo algunos problemas técnicos y hemos perdido a Will, entre otros. Bueno, yo creo que para terminar tengo que excusar la asistencia del alcalde Joan Ribó, que al final por cuestiones de agenda no ha podido venir, pero nos ha enviado unas palabras que yo quiero leer para marcar un poco el reconocimiento de que desde el Ayuntamiento de Valencia han tenido al trabajo y apostado por la justicia fiscal. Así que leo las palabras que nos ha enviado. En primer lugar, quiero agradecer a Oxfam Intermón y las entidades que forman parte de la campaña por una justicia fiscal por la invitación a sumarnos a este seminario que plantea los retos globales de la justicia fiscal y la necesidad de recomponer un mundo devastado por el coronavirus a través de políticas fiscales justas. La justicia fiscal es una característica fundamental de un Estado moderno, desarrollado, europeo y socialdemócrata. Lo contrario es el aumento de la desigualdad que cercena las oportunidades de desarrollo de millones de personas en todo el mundo. Una situación que es dramática en un contexto de crisis como el que estamos viviendo ahora, fruto de la pandemia de la COVID-19. Una pandemia que ha dejado al descubierto las perversiones de un sistema injusto en el que la carga impositiva más pesada la siguen llevando los contribuyentes con menores ingresos. Un momento en el que cobra especial relevancia la necesidad de inversión pública para fortalecer un sistema de salud exhausto y tejer una red de servicios públicos que proteja y sostenga a las personas, en especial a las más vulnerables. Hablamos de la financiación imprescindible de los planes de rescate y de reconstrucción que nos han de ayudar a superar los efectos de esta crisis sanitaria, social y económica. Para ello es necesario, tal y como señala el Movimiento Internacional por la Justicia Fiscal, que se revierta esta ecuación y que los gobiernos reorganicen sus fuentes de ingresos para avanzar en la senda de la justicia fiscal y una progresividad que contribuya a redistribuir los recursos y a conformar sociedades más equitativas y cohesionadas. En el caso de España, si tuviera el mismo porcentaje de fiscalidad que el resto de los países de la Unión Europea, dispondría de unos recursos que en estos momentos no tenemos para destinar a hospitales y centros de salud, contratación de personal sanitario, investigación, ayudas a autónomos, pymes y trabajadores, etcétera. Debemos evitar que esta crisis la paguen los de siempre, las familias humildes y trabajadoras, y sean aquellos que más tienen los que arrimen el hombro, los poderosos, las rentas altas, los bancos que tienen miles de pisos vacíos, las grandes multinacionales que incluso ganan dinero con la crisis. Dentro de este planteamiento está la lucha contra los paraísos fiscales, una práctica de elusión de impuestos que causa un grave perjuicio en la capacidad de financiación de los organismos públicos y que agrava las desigualdades. Por ello, es fundamental incentivar cambios legales y el compromiso de las administraciones y las empresas para introducir políticas de responsabilidad fiscal que excluyan su utilización. En el mandato pasado impulsamos en Valencia la declaración de la ciudad como zona libre de paraísos fiscales en el ámbito de nuestras competencias. En este sentido, nos comprometimos desde el Ayuntamiento a impedir por todos los medios a nuestro alcance y dentro de la legalidad vigente la contratación con empresas de cualquier tipo que vulneran la normativa fiscal, en particular con aquellas que se amparan en paraísos fiscales. En este sentido, trabajamos con extremar las medidas de control en la contratación pública e introducir cláusulas de responsabilidad social. Es un avance importante a nivel local,
pero seguimos reivindicando y necesitando este cambio a nivel global que nos conduzca hacia una justicia fiscal que blinde el sistema de bienestar con la financiación de las políticas públicas y la inversión en recursos básicos como la sanidad, la educación y los demás servicios sociales que garantice una vida digna y plena para todas las personas. Muchas gracias y, como digo, son las declaraciones que nos ha enviado el alcalde Joan Ribó para estar presente en cierta medida en este evento, pero que realmente se alinean mucho con las discusiones que hoy hemos tenido y que demuestran que puede haber una voluntad política para tomar, como decía el alcalde, desde las competencias locales, decisiones que puedan suponer un cambio, pero igual que hay gobiernos como el de Argentina que han tomado decisiones valientes, que ha habido trabajo como el de los periodistas de investigación, que se lo han jugado en muchos casos para abrirnos los ojos de cuáles son esas prácticas oscuras o no tan oscuras, y un movimiento por la justicia fiscal a nivel internacional con amigos como Dereche, con el que seguimos trabajando juntos para lograr que este sea un espacio mucho más justo que contribuya a reducir las desigualdades. Muchas gracias también a Carlos Cruzado, compañero en la Plataforma por la Justicia Fiscal. Ahora 5 minutos de pausa en las que veréis un vídeo y seguiremos con la siguiente mesa. La fiscalidad será feminista o no será justa, en la que tendremos también un debate apasionante y que seguirá luego con el debate sobre en la mesa sobre la economía digital. Muchísimas gracias. Siento los problemas técnicos, pero espero que a pesar de todo la discusión haya sido muy, muy potente y nos anime a seguir adelante en esta batalla. Gracias a todos los ponentes por estar hoy con nosotros y espero que nos veamos pronto.